Es un gusto saludarlos nuevamente. Sean bienvenidos a esta videocápsula tan interesante en la cual hablaremos sobre la economía de México, con un enfoque en tres políticas que fueron fundamentales para el crecimiento industrial y el desarrollo del país durante el periodo de 1940 a 1982. Estas políticas son el modelo de sustitución de importaciones, el desarrollo estabilizador y el auge petrolero. Y para finalizar nuestra videocápsula, en nuestro espacio de reflexiones, mencionaré los aspectos sobre la economía de México que considero no han sido resueltos y algunas alternativas sobre cómo podría el nuevo gobierno apoyar para solucionarlos. Como primer punto tenemos el modelo de sustitución de importaciones, que abarcó un periodo de 1940 a 1955. Las características más relevantes de esta fase, que surgió en 1929, pero que tomó fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial, debido a las necesidades de los países que participaron en esta guerra, pues ellos destinaban sus recursos a la producción de armas, lo que provocó una gran demanda de productos que fue abastecida por México, dando inicio al crecimiento industrial del país. Los gobiernos de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946 y después de Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952 apoyaron esta política proteccionista con elevados impuestos a los productos importados, así como también la creación de obras de infraestructura en comunicaciones y transportes. Pero sin duda, el sector agrícola fue parte fundamental de este gran crecimiento que se logró gracias gracias a los recursos que aportaba el sector agrícola de productos básicos. El crecimiento de la producción agrícola se dio principalmente en el sector comercial, orientando su producción a la industria y al mercado mundial, descuidando el sector campesino, que trabajaban en la agricultura y producían cultivos para el consumo familiar y local. Este fue uno de los principales motivos por los cuales entraron en crisis, pues obligaron al sector campesino a importar granos básicos. Así como también otro motivo principal por el cual entraron en crisis fue el final de la Segunda Guerra Mundial, pues los países que participaron en este conflicto orientaron nuevamente sus recursos a la producción de mercancías, lo que provocó una disminución en la demanda de los productos mexicanos en el extranjero. Las principales aportaciones de esta fase fueron el crecimiento industrial y la llamada Revolución Verde. Durante la expansión industrial, el campo mexicano proporcionó alimentos baratos a la comunidad o a la población urbana, lo que permitía que los salarios se mantuvieran bajos. La industria obtuvo insumos baratos y la venta de los productos agrícolas permitió transferir sus recursos a la industria para comprar insumos y maquinaria. Al ser industrias ligeras que no necesitaban de mucha tecnología, muy pronto ya contaban con empresas productoras de azúcar, tabaco, alcohol, cerveza, textiles, vidrio, cemento, entre otros, así como también la llamada Revolución Verde, en donde los beneficios de las políticas agrícolas introdujeron maquinaria moderna, semillas mejoradas, fertilizantes y también desarrollaron el sistema de riego que solo benefició al sector comercial del campo. Pasando a la fase de desarrollo estabilizador, que abarcó el periodo de 1955 a 1970, iniciando con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958, seguido de Adolfo López Mateos de 1958 a 1964 y finalmente el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. Las principales características de esta fase fue que se pretendía mantener estables los precios de las mercancías,
los salarios de los trabajadores y los costos de las materias primas y los productos agropecuarios. Por otro lado, el desplazamiento de las pequeñas y medianas empresas en beneficio de las grandes industrias apoyadas por la inversión extranjera, provocando el desplazamiento de las empresas nacionales por las transnacionales, que contaban con un mayor desarrollo tecnológico. Más adelante, más adelante, esta fase entra en crisis debido al crecimiento de la deuda externa del país, que junto con el gasto del gobierno se hicieron cada vez más dependientes del capital extranjero, desapareciendo los beneficios del movimiento industrial y del desarrollo estabilizador. A esta crisis se le sumó el problema tan notable del crecimiento de población, cuya demanda de empleo no pudo ser satisfecha debido al descenso de la actividad industrial que provocó un atraso en el sector agrícola. Podemos ver como principal aporte de esta fase el crecimiento industrial con el apoyo de la inversión extranjera. Se mantuvieron las industrias, pero ya no eran empresas nacionales, sino transnacionales, que continuaron con la sustitución de importaciones, pero ya no de productos o artículos de consumo básico, sino de bienes de consumo durable, materiales para las industrias y maquinaria y equipo. Finalmente, tenemos la fase del auge petrolero, que se dio durante el periodo de 1970 a 1982, en donde se dio el descubrimiento y la explotación de grandes yacimientos de petróleo en el sureste del país. Con el gobierno de José López Portillo, que abarcó el periodo de 1976 a 1982, donde inició un importante programa de explotación de petróleo y el desarrollo de la industria petroquímica, proporcionando materias primas a las nuevas industrias. Los recursos obtenidos por las exportaciones de petróleo fueron aprovechadas por el gobierno para la creación para el desarrollo de un programa de creación de trabajo o de empleo que se basó en un excesivo gasto público. Durante esta etapa entraron en crisis debido a la disminución de los precios internacionales del petróleo, siendo otra causa de la crisis, pues el país enfrentó nuevamente problemas de endeudamiento externo, disminución de la actividad industrial, ya no había demasiado trabajo, también hubo fugas de capital extranjero y finalmente la pérdida de nuestra moneda. El principal aporte de esta fase fue la explotación de petróleo y el desarrollo de la industria petroquímica, pues fue gracias a este impulso que se crearon más industrias petroquímicas en todo el país. Para finalizar nuestra videocápsula, pasamos al espacio de reflexiones en donde considero que los aspectos que no han sido resueltos respecto a la economía de México son el sector campesino, la deuda externa y la educación. Algunas alternativas que podrían apoyar o servir al nuevo gobierno para apoyar a solucionarlos son en el sector campesino que destinen más atención y recursos a los campesinos, que son parte fundamental del campo y de la producción de productos de consumo básico. Este sector está siendo olvidado y es una de las causas principales por las cuales hay muchos migrantes campesinos que se van a la ciudad o incluso a otros países. Respecto a la deuda externa, que consideren implementar medidas preventivas en casos de emergencia para así evitar que la deuda externa crezca considerablemente, orientando los impuestos de los mexicanos a algunos proyectos importantes
que sirvan de avance a la economía del país y no simplemente que lo guarden en sus bolsillos, porque los más afectados somos los ciudadanos mexicanos. Y respecto a la educación, podría ser estos impuestos que los inviertan en educación para el pueblo, para la población mexicana. Así el país contaría con más personas preparadas para enfrentar estos grandes cargos de la economía del país. El futuro de México sería diferente si tuviera personas con estos grandes cargos que manejan la economía y que tuvieran valores y conocimiento que funcionen en conjunto para mejorar nuestro México. México es un país grande y lleno de riquezas. Solo le ha faltado el factor humano, personas empáticas, que sean empáticas con el pueblo y leales hacia el pueblo mexicano, que no vean solo por sus intereses. ¿Cómo sería la economía de nuestro país si tuviera a cargo personas con verdaderos valores humanos? Les doy las gracias por estar aquí presentes en esta videocápsula. Nos vemos en la siguiente videocápsula. Muchas gracias. Hasta pronto.